yo escogí el libro de Seyfedan Ammous, que es de Bitcoin Standard. Este me pareció un tema muy interesante para mi carrera, ya que estudio creación y desarrollo de empresas. Entonces, cómo funciona el Bitcoin podría ser el futuro de muchas empresas, ¿no? El blockchain. Entonces, bueno, es relevante pues por eso, ¿no? Porque es una forma nueva de hacer las cosas, ¿no? Desde la democracia, que podría ser de forma de bitcoins. Bueno, no de bitcoins, pero con el sistema blockchain, que aquí habla de eso. Y el bitcoin también es algo que me interesa porque en este libro voy a hablar de esto más adelante, pero especifica de cómo es una opción muy viable para ya reemplazar el dinero físico, ¿no? O el de las tarjetas de crédito y todo lo que conlleva los bancos. Y pues no había podido investigar mucho de esto, entonces este libro, pues al final sí fue como pues el que quede, ¿no? Pero sí quería uno con este tema de bitcoins y de blockchain. Y al leerlo me pareció muy interesante y ahorita voy a hablar ya de cada capítulo. Entonces, bueno, este autor es un profesor de economía de la Universidad Libanesa de Estados Unidos. Es un miembro del Centro de Capitalista y Sociedad en la Universidad de Columbia y tiene un PhD en un desarrollo sustentable en Columbia University. Bueno, sí lo leí todo, pero me enfoqué más en las partes que a mí me interesaban, ¿no? En lo que me fuera llamando más la intención sobre los temas de Bitcoin y su historia. Y bueno, en el capítulo 1 te habla sobre el dinero, sobre su historia en general. El capítulo 2 te habla sobre los dinero, sí, la forma de dinero antiguo, conchas y así. Y aquí habla de un tema muy interesante que voy a hablar más adelante. El capítulo 3 habla de el dinero que era pues, como metal, ¿no? De oro, plata y así. En el capítulo 4 habla del dinero del gobierno. En el 5 habla del dinero y el tiempo. En el 6 habla del capitalismo y la información del sistema. En el 7 habla del dinero. Y la libertad individual, ¿no? Que esto nos da. En el capítulo 8 habla ya del dinero digital. En el capítulo 9 habla del Bitcoin, para qué es bueno. Y en el 10 habla de preguntas relacionadas al Bitcoin, ¿no? De que es solamente para criminales y cosas así, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, para empezar, en el prólogo nos habla sobre la historia un poco general del Bitcoin, ¿no? Esto sí lo vimos en clase de Satoshi, bueno, no en clase, pero en uno de los documentales, sobre Satoshi Nakamoto y de cómo empezó, ¿no? Todo esto, ¿no? Y sobre cómo el precio del Bitcoin en octubre del 2009 vendió 5.050 Bitcoins por el precio de $5.02. El primer precio del Bitcoin me pareció muy importante que te lo explique en el libro. Se fijó con energía que tomaba hacer un Bitcoin. La luz, por ejemplo, la luz que ocupabas la electricidad que te costaba para hacer un Bitcoin. Y así se tomó el primer precio. Luego, por ejemplo, en el capítulo 1 de dinero nos habla de la historia del dinero, de cómo comenzó y por qué ya antes porque antes solo era un intercambio de objetos, ¿no? Y por qué cambió. Bueno, aquí nos dice que cambió porque la población pues ya creció exponencialmente y ya no se podía encontrar lo que la otra persona quería tan fácilmente, ¿no? Ya no había una falta de material para intercambiar.
por lo que surgió el dinero ya en formas diferentes. Y aquí nos explica qué es el dinero, que es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. El problema aquí es que antes el dinero estaba regulado por cantidad de oro en el país y ahora ya no es así, que esto vamos a hablar más adelante en lo relacionado con el dinero del gobierno. Por ejemplo, también en el capítulo 2, que es lo de dinero primitivo, aquí es donde me leí algo muy interesante que no sabía, ¿no? Y es que había un pueblo antiguo en... ¿Cómo se llamaba? Aquí está, Yap Island, que su sistema estaba basado en algo muy similar al Bitcoin. Y dije, ¿cómo va a ser algo muy similar al Bitcoin, no? Y bueno, más adelante ya explico que toda esta parte de la Micronesia tenían un sistema de pagos que se basaba en... se llamaban Ray Stones. Y estas piedras venían en varios tamaños y cosas así, ¿no? Pero lo que lo hacía interesante es que no cambiaban estas piedras así de que pues, ¿cuánto cuesta? 5 piedras, ¿no? Y te las pasaban. No, estas piedras eran gigantes y estaban en la isla. Y cuando tú comprabas algo, solo se apuntaba que el propietario de la piedra cambió. Entonces ya todo el pueblo sabía que la piedra, el dinero, ahora tenía un nuevo propietario. Y este sistema de pagos, por ejemplo, aquí dice... sí, aquí las piedras no se movían, o sea, solo cambiaban de dueño, ¿no? Pero no se movían. Y se podría decir que es como el Bitcoin. Hay un número específico de Bitcoins, no hay más. Y estos Bitcoins no se mueven en físico, sino que nada más se cambia el nombre de la persona que recibió el pago. Por ejemplo, yo pagué 20 Bitcoins no sé, por comprar una pizza. Ahora el propietario el que me vendió las pizzas va a recibir esos Bitcoins a su nombre. Solo van a cambiar de nombre, pero no se van a hacer más Bitcoins ni nada por el estilo. Entonces, con este método de pago, pues podían pagar cuando quisieran y como quisieran. Y no había forma de robar este dinero, porque pues, no te podías robar una piedra de no sé cuántas toneladas. Y esto pasa ya similar con el Bitcoin. No te puedes robar Bitcoins por el sistema de blockchain. Pero aquí es porque todos los Bitcoins están guardados en diferentes computadoras, ¿no? Entonces no es posible robárselos. Y bueno, este sistema ya terminó cuando O'Keefe, un irlandés, que llegó a esa isla y quería hacer comercio con los nativos de ahí, ¿no? Y les ofreció pues, el dinero que había utilizado anteriormente en islas anteriores, pero ellos no lo aceptaron. Entonces lo que hizo O'Keefe fue viajar de donde se traían estas piedras, porque estas piedras no salían de esa isla, no eran nativas de ahí, por así decirlo, no. Se las traían en unos barcos muy grandes de otras islas cercanas, que es lo que le daba valor, ¿no? Que no te podías traer muchísimas piedras. Y lo que hizo O'Keefe fue traerse pues piedras de allá, ¿no? Muchas. Entonces hizo que las piedras en sí perdieran el valor y pues acabó esta forma de dinero allá. Y fue algo que me pareció bastante interesante porque sí tiene bastantes similitudes con el Bitcoin y es un sistema que funcionaba pues, a la perfección, casi. Luego en el capítulo 3 habla ya del dinero monetario y de por qué el oro y la plata y otros metales que fueron utilizados como dinero y por qué el oro fue el más importante y su paso por diferentes épocas hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, que ahí es donde cambió el oro como reserva de cada país, ¿no?
y por qué los países empezaron a utilizar otras cosas, no solo oro en sus reservas. Y esto ya nos lo explica en los siguientes capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 4 que nos dice sobre el dinero del gobierno, nos dice cómo una primera guerra mundial hubiera durado solo unos pocos meses si los países hubieran utilizado solo las reservas de oro y no hubieran impreso pues, el dinero que quisieran, ¿no? Porque el oro pues al final es un recurso que se acaba y la imprenta de papel no. Entonces esto alargó la guerra muchísimos años y el autor es algo que enfatiza mucho, ¿no? De cómo el gobierno nos primero jaló a los ciudadanos al desastre en esta guerra y luego cómo la alargó para sus mismos fines de lucro, ¿no? Y que fue por este dinero sin valor que estamos utilizando ahora. Y algo que me interesó mucho de este libro también es que le tira muchísimo a John Keynes, que es un economista que todos estudiamos en la escuela y en la universidad, y sigue siendo como el estandarte de los economistas, ¿no? En la universidad, y él es algo al quien le tira mucho porque dice que su forma de economía no es la que deberíamos estar siguiendo, porque su forma de economía solo se basa en la guerra y en crear empleos sin valor. Y eso es algo que me interesó mucho porque nunca había leído la otra parte de otras opiniones hacia este economista, ¿no? Por ejemplo, aquí en un párrafo nos dice... por ejemplo, y aquí nos dice que la guerra siguió por una de las frases más populares y peligrosas de todas las tonterías que Keynes dijo, ¿no? Y es la noción de que los gobiernos gasten en industria militar y esto va a hacer que crezcan económicamente, y es algo que pues, sí, la verdad sí seguimos viendo con Estados Unidos, que sigue haciendo guerras y conflictos y podemos ver en cuánto dinero invierten en su industria militar para continuar estas guerras y seguir sacando dinero, empleos, y hacen todo eso, pero pues está todo alrededor de lo que es la guerra, ¿no? Luego, en conclusión de este capítulo nos dice que los gobiernos siempre van a caer en la tentación de producir dinero de más y caer en inflación, y por eso que el gobierno sea el que regule el dinero no está bien, porque pasó de ser un beneficio para el pueblo a solo ser un beneficio para el gobierno, ¿no? Para hacerlos más ricos. Y más abajo, en ese mismo capítulo, hay una frase que me impresionó, porque la dijo Friedrich Hayek, y dijo: yo no creo que... Bueno, lo voy a decir en inglés para no tenerla que traducir ahorita. I don't believe we should ever have a good money again before we take the thing out of the hands of the government. That is, we can take it violently out of the hands of the government. All we can do is buy some sleigh, roundabout, we introduce something that they can stop. Entonces nos dice que la única forma de quitarle el poder del dinero al gobierno sea haciendo una manifestación violenta o creando algo que ellos no puedan controlar. ¿Y qué es el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin es algo que ellos no pueden controlar y por eso lo están intentando regular. Entonces me pareció algo muy muy interesante porque esta frase es de hace mucho. Luego ya en el capítulo 5 nos dice del dinero y el tiempo de preferencia de este. Y aquí explica el valor del dinero a través del tiempo y cómo los gobiernos lo utilizan a su ventaja. Por ejemplo, el euro aumenta su valor en el tiempo por lo que los que lo quieren guardar. Y el dinero ahora, al estar centralizado, va a estar sujeto a la inflación positiva.
Entonces hace que la gente quiera deshacerse de dinero al instante y no ahorrar. En cambio, si fuera con oro, pues la gente preferiría guardar el dinero, guardar su oro, gastar una parte sí, pero guardar su oro que va a seguir aumentando en valor, ¿no? Y con el dinero actual no es eso. Si guardas el dinero, pues en un futuro lo más seguro es que caiga. Entonces gastas y hace inflación. Luego en el capítulo 6 habla del sistema de información, que habla de la supply and demand, que pues, no es tan interesante para este tema. Y luego en el capítulo 7 habla del sonido del dinero y otra parte interesante que es la libertad individual que nos da este dinero, ¿no? Que esto es algo que también vimos en clase y entramos en el tema. Y aquí habla de cómo el gobierno no es el único que debería regular el dinero. Y pues, ¿quién lo va a regular, no? Y nos explica en el libro que ya en el pasado nos demostramos hacia nosotros mismos que a través de la historia, en el pasado, los mismos pobladores eran los que regulaban el dinero. La misma gente es la que regulaba el dinero. Y ahora se creó esta como falsa pues creencia, ¿no? De que el gobierno es el único que puede regular el dinero porque son los únicos que saben cómo. Y no es así. Por ejemplo, pudimos ver el ejemplo de Yap Island, que sus pobladores, ellos mismos regulaban el dinero. Y luego en el capítulo 8 ya entramos al dinero digital. Y aquí nos dice que si el Bitcoin sigue operando sin fallas durante más de 90 años, puede ser una solución factible como dinero, dándole a las personas la libertad que no tienen ahora, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Con el sistema de Bitcoin y el blockchain tenemos una libertad que el dinero actual no nos da, porque no se devalúa, no cambia de valor, siempre hay un número exacto de Bitcoins y se puede transferir sin tener que pagar comisiones extra. Entonces nos da una libertad que el dinero actual no nos está dando, y protegiéndonos, como ya dije, de inflaciones y deflaciones a través del tiempo. Y como el dinero ha ido evolucionando con el tiempo, ¿por qué Bitcoin no podría ser la respuesta, ¿no? Si pasamos de usar piedras a oro, si pasamos de usar oro a dinero en papel, ¿por qué no ahora usar pues, dinero digital, ¿no? Como Bitcoin. Y pues ya más adelante nos explica de ya más en el sistema Bitcoin, ¿no? De lo de Satoshi Nakamoto, sus ideas que tuvo o lo que tomó en cuenta para hacer lo que es Bitcoin, y de sus características, ¿no? De que la cantidad de Bitcoin, que ya dije antes, ya está preprogramada y no se puede alterar ni nada. Entonces, por más cosa que gastes, por más que entres en la minería, no vas a sacar más Bitcoins porque hay un número exacto de Bitcoins y por eso no se puede hacer una inflación o una deflación con esto. Por ejemplo, aquí nos dice Bitcoin Supply, o sea, está hecha de 21,000 millones de Bitcoins, de monedas Bitcoins. Y estas 21,000 millones de monedas Bitcoins se dividen en 100,000 millones de Satoshis, así les llaman. Por lo que pues, hay bastantes monedas. Y para noviembre del 2017, el valor total de mercado de todas las Bitcoins en circulación estaba en el rango de 110 billones. O sea, tenía más que ciertos países. Solo Bitcoin tenía más valor de mercado que el dinero completo de ciertos países. Luego el capítulo 9 nos habla de por qué Bitcoin es bueno y para qué es bueno. Y pues ya, como ya dije antes, desde que mantiene su valor, nos da una libertad individual que no tenemos ahora. También te explica eso del banco, ¿no? Que no pasa por un tercer medio como el banco. Entonces lo regulas de persona a persona.
no hay un interceptor pues que sea gobierno o banco. Y el valor mundial, que sería el mismo valor en todo el mundo, como el oro antes de las diferentes monedas, ¿no? Y ya en los últimos capítulos habla de una de las, como, no preguntas, pero sí de los concerns que tenía yo, ¿no? Y es de que pues, muchos criminales lo pueden utilizar para fines ilegales. Y bueno, aquí te habla de que pues te da la otra parte, ¿no? De que te dice, en realidad Bitcoin es globalmente accesible y que en realidad sí hay un récord de quién hace la transacción. Eh, o sea, sí se puede seguir tu IP desde donde se hizo la transacción. Y eso, ese pensamiento de que Bitcoin es anónimo, al final no es tan cierto, ya que sí se pueden establecer links, te habla de que el FBI ya lo ha hecho muchas veces antes, entre la identidad real de un individuo y su Bitcoin address. Lo que hace que pues sí puedan encontrar criminales que utilicen este Bitcoin, y es algo que pues, me pareció interesante y que tengo que seguir investigando sobre esta parte, ¿no? Que es la que más me preocupa. Pero sobre todo este libro te explica muy bien de cómo Bitcoin es el futuro y por qué es el futuro. Y me pareció una lectura muy, muy interesante.